va a hacer, porque tiene miedo que Cristina y la Cámpora lo reten. Macri repite cambio, cambio, pero no habla de los jubilados. Yo tengo una propuesta concreta, la devolución del 82% móvil, el pago de los juicios históricos de reclamo. Ellos se lo merecen. Massa, presidente. Sergio Massa, precandidato a presidente de la República. Le vamos a proceder a dar la bienvenida a la mesa de trabajo de los cronistas de la mañana, de la media mañana, a las 101.7 Radio Alas, al defensor de la tercera edad, directamente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos está atendiendo Eugenio Semino. Muy buenos días, señor Semino. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez lo saludan desde los cronistas de la mañana, desde Radio Alas, desde la provincia de San Juan. ¿Cómo le va, señor Semino? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Le agradezco la atención, señor Semino. Bueno, a ver, ¿cómo podemos titular? ¿Una nueva estafa más a los jubilados, doctor Semino? Sí, es el tiro de gracia al sistema jubilatorio, ¿no? Es decir, es un sistema de seguridad social sobre el cual se está haciendo el ajuste de la economía en Argentina. Es decir, los que trabajaron y aportaron, criaron una familia, formaron hijos, hoy son los que pagan los platos rotos de todos los desaguisados de la política del país, ¿no? Los pagan con su vida, con su sufrimiento y con su vida. Veamos, nosotros veníamos pidiendo ya hace tiempo la renuncia del ministro de Economía y su séquito, el señor Rubinstein, el viceministro, y el señor Tombolini. Exactamente. El secretario de Comercio. Esto era en virtud que veníamos reclamando, por un lado, que se les reajustara con una suma fija extra a todos los jubilados, pensionados, lo que fue el desfasaje que generó la pérdida de 30 puntos respecto a la inflación nivel general durante el 2022. Y que a tal efecto, tanto para jubilados pensionados y para las personas con discapacidad, que son 1 millón, y que ganan menos que los jubilados, también hablan de los 40.000 pesos, se utilizara el recurso del Fondo de Garantía y Sustentabilidad a tal efecto. El fundamento es el siguiente: el fondo, que se creó hacia el 2007, producto de lo que era el remanente del fondo de las AFJP, en su ley de creación y reglamentaria establece que debe ser utilizado solo cuando se pierde poder adquisitivo en la masa de beneficios que paga el sistema, cosa que está pasando con toda evidencia y brutalmente actualmente. Bueno, no obtuvimos respuesta. La respuesta es todo lo contrario. Las políticas que vemos al Ministerio de Economía es la que señalaba anteriormente: ajustar sobre el sector. Esto el señor Rubinstein, antes de su último viaje a Washington, que fue hace una semana, una cosa así, viajan todos los días, ¿no?, los funcionarios, dijo que el ahorro que se estaba haciendo era fundamentalmente sobre el sector de la seguridad social. Traducido, la palabra ahorro es lo que se le paga de menos a los jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Y ese ahorro está muy bien reflejado en números cuando uno ve que la seguridad social, la inversión de la seguridad social, ocupaba hacia el 2020 9 puntos del Producto Bruto Interno y hoy ocupa 7,5 puntos. Evidentemente, ahí es el único ahorro que se está haciendo, porque la política no ahorra ni en sus propios gastos, ni en otro tipo de gastos superficiales que se hacen todos los días y que los vemos los ciudadanos con esta información. Así que a este sector, que no tiene por otra parte poder de reclamo, no puede cortar la 9 de julio o no tiene poder de lobby, es que se lo está expoliando brutalmente, y este tiro de gracia
es la liquidación del fondo de garantía. Fíjense que lo que va a ocurrir, para que nos entiendan todos los oyentes, es de los bonos dolarizados que tiene ese fondo, es la gran masa que hay, porque habla de todos los organismos, van a tener que poner sus activos en dólares. Bueno, todos los organismos tienen monedas. El que tiene la gran masa de esos bonos dolarizados es ANSES. Exacto. Es plata de los jubilados, de los jubilados. Decía, para traducir a algo muy sencillo, cada plancha de $100, de bonos por $100 que tiene hoy el fondo, hoy se la están llevando los empresarios, es decir, se privatiza el fondo, se van a llevar esa plancha de $100 poniendo $25 en pesos. Sí, sí. Que es lo que va a quedar como fondo de ANSES. Es decir, se licúa ese fondo y cómo repercute los actuales jubilados que van a quedar sometidos a la jubilación de hambre que cobran hoy, y cómo va a repercutir en los futuros jubilados. Van a entrar 800.000 más que van a esa misma base de pobreza en la cual ya están sometidos los que están en el sistema. Doctor Semino, ¿ustedes se la veían venir a esto? Le hago la siguiente consulta porque nos vamos a los archivos, hacemos un poquito de historia y en el año 2005, sin mal no creo, se sancionó una moratoria y a los 2-3 años se quedaron con la guita de las AFJP. Sistema malo o bueno nunca lo sabremos, ¿cierto, doctor Semino? Porque nadie se llegó a jubilar. Lo cierto es que con la excusa de que va a estar más cuidada el dinero de los jubilados en manos de ANSES, desapareció el sistema de capitalización privado. Hace poco, muy cuestionado esta nueva moratoria y ahora esto, doctor Semino. Sí. A las semanas directamente un manotazo al Fondo de Sustentabilidad del ANSES, ¿no? Sí, es una política constante en Argentina. La primera moratoria, cuando Massa era responsable de ANSES, sí, claro. Mire la paradoja, ¿no? Claro. Se dio de llamar eufemística o electoralmente jubilación de amas de casa. En realidad era una moratoria que no contenía solo la posibilidad de ser ama de casa, sino de cualquiera que tuviera deuda con el sistema. Ingresaron entre 2,5 millones y 3 millones de personas y se fue prorrogando hasta que en 2014 se dictó otra moratoria para mujeres, entraron alrededor de 600.000, que no tenían los años actuales. Y ahora 800.000 que están en la misma situación, y dentro de 3 años se discutirá otra moratoria. ¿Por qué? Porque el problema estructural del sistema es el que no trata la política. En aquel momento se decía era un tema excepcionalísimo por la situación que había generado la crisis del 2001, y por única vez, obviamente. Y bueno, vemos esta pequeña historia donde se sigue repitiendo siempre por única vez, y hoy vamos a llegar con los 800.000 que entran a tener un 80-90% de jubilados que ingresan por vía moratoria. Y que por lo cual esto sumado a la destrucción de lo que es el fondo, ¿en qué han convertido el sistema previsional argentino? En un programa de subsidios por la edad. Es decir, hoy están recibiendo un mínimo absurdo que no cubre un 25% de su canasta de necesidades básicas, y se le da un bono consuelo que es lo que se le canta, o lo que se le ocurre, o lo que puede, o lo que quiere quien dirige el Ministerio de Economía, el ministro de turno, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Ese bono y ese reajuste está por debajo 30 puntos de la inflación. Ergo, lo que vemos es que es una situación, que es una decisión política mantenida en el tiempo, de la cual va a ser muy difícil de salir,
por las características de lo que explicaba. Y por otra parte, porque nunca se discutió de aquel momento hasta ahora y se resolvió el financiamiento. Y concluyo con la idea para que quede bien clara. Argentina tiene un sistema llamado reparto asistido. La mitad del financiamiento proviene del trabajo, aportes y contribuciones. Ese aporte es insignificante porque tenemos el 50% de trabajo en negro no registrado, aporta cero, y los que trabajan en blanco tienen salarios muy bajos, por lo cual el aporte también es bajo. Y de la otra mitad, que es el aporte fiscal, que son impuestos, el único que pone plata, que pone el 11% mensual, es el IVA, que es el más regresivo, el que más afecta a los pobres. Que no se discutió, ni se discute, y de ello ni se habla. ¿Por qué, como ocurre en el mundo, las rentas no financian el sistema? La renta financiera, la renta minera, la petrolera, etcétera, etcétera, como ocurre desde los 80 en los países escandinavos, desde los 90 en Europa y ya desde los 2000 en muchos países de Latinoamérica. Tal vez no se discute eso porque si no los políticos se quedan sin el financiamiento de sus campañas, ¿no? Claro. Doctor Semino, a ver, ¿cómo se puede frenar este manotazo a la caja de ANSES? A ver, primera pregunta, antes de hacerle la pregunta que estaba planteando. Sí. ¿Usted tiene idea cuántas sentencias judiciales a favor de los jubilados el ANSES se niega a pagar? Mire, sentencias firmes que no paga el ANSES en este momento debe haber alrededor de 40.000. 40.000. Y por la aclaración que es mucho más grave de lo que se supone. Las sentencias, recordemos, cuando quedan firmes, debieran ser pagas dentro de los 120 días hábiles de ese acto, de que queden firmes. Bueno, entonces no las paga, hay que hacer una ejecución de sentencia que implica 1 o 2 años más de juicio respecto a todo lo que ya se tramitó para llegar a esa sentencia. Y la aclaración es que eso no se paga con plata de ANSES. Las sentencias están dentro de una partida del presupuesto nacional, por lo cual no se puede aducir falta de dinero para el pago de esas sentencias, sino lo que falta es la voluntad de hacerlo, porque es una decisión política. Con eso ANSES regimenta un sistema que se financia, entre comillas, por la muerte de quienes esperan y por la insuficiencia y la miserabilidad de los saberes, ¿no? Usted manifestó y de alguna forma nos... Hola. Sí. Le comentaba que usted nos manifestó y de alguna forma nos enseñó cómo surge este fondo de sustentabilidad que tiene el ANSES a través justamente de los ingresos que tuvo él mismo cuando desaparecieron las famosas AFJP y se quedó justamente con todo este dinero a través de una ley, si mal no recuerdo el presidente era Néstor Kirchner, y que iba a ir a fortalecer justamente el sistema previsional de la República Argentina. En esa misma ley nos acabamos de manifestar, señor Semino, de que no puede ser tocado al no ser de que, bueno, justamente los jubilados hay algún tipo de inconveniente para poder justamente tenerle o pagarle un sueldo digno. No se cumple con esto que es lo que dice la ley del sueldo digno, sino que además van a violar la ley tocando esos fondos para otra cosa, ¿no? Sí, miren, le explico muy rápidamente algo que parece un tecnicismo, pero que es la engaña pichanga porque se usan los fondos, se usaron las distintas administraciones del fondo de garantía para otras cosas que no es para esto, que es lo que señala la ley, hay que usar. El fondo ese se crea originalmente por un decreto, que luego se convierte en ley. En ese decreto establecía que el fondo tenía que tener un tope equivalente a lo que era la erogación total del sistema en pago de beneficios durante un año. Ahora, cuando
si ese decreto se convierte en ley, ese artículo 6 de ese tope desaparece. Bien. Desaparece el tope y se reemplaza, aparece un artículo que dice se podrán invertir hasta un 30% de los recursos del fondo para desarrollo de la economía en general. Claro. Entonces, que alguien me explique cuál es el 30% de algo que no sabemos cuánto es. Sí, se calcula que aproximadamente y solamente de ANSES los bonos dolarizados serían algo así de 35.000 millones de dólares. Claro. Y la excusa a partir de este tecnicismo que trato de explicar, que lo hago lo más sencillamente posible, que bueno, siempre se está usando el 30% del fondo. Claro. Porque no sabemos de cuánto es el total del fondo y cuál es ese 30%. Si no hay tope, es el 30% de lo que se le ocurra a cada administración. Y así vemos que del fondo el 73% de los activos que tiene hoy son títulos, son papeles, son bonos del Estado. Exactamente, ¿no? Fundamentalmente del Estado, sin ninguna duda. La última de mi parte, para no restarle más tiempo, doctor Semino, siempre agradecido por su tiempo y por su atención nuevamente. ¿Está pensado ir a la justicia a través de amparos para evitar este manotazo que va a hacer el gobierno, el Ministerio de Economía y... Sí, la decisión, cuando uno habla del Ministerio de Economía, habla del Ejecutivo. Exactamente. No sé si del Ejecutivo o de Cristina Fernández. O de Cristina Fernández, a ver. Bueno, el holograma presidencial es quien firmó el decreto y la presidenta obviamente es una de las decisores, toma decisiones de una posición institucional y personal muy cómoda, porque está cobrando 7,5 millones de pesos de pensión, ¿no? Sí. Incorrecta, ilegal e ilegítima, por otra parte, que bueno, es parte de otra cuestión que está planteada judicialmente. Pero sí, yo ahora voy a hablar con los abogados, se va a leer bien el decreto. Bien. Si bien se nombra ahí a veces mi primera carrera de grado de abogado, y eso fue en mi etapa precolombina. Ya hace 40 años ejerzo el doctorado en gerontología. Tengo la rémora de esa primera carrera, pero los que tienen los detalles más precisos son la gente que hoy está ejerciendo el derecho, así que me voy a reunir con ellos hoy al mediodía para evaluarlo. Seguramente iremos a través de un amparo colectivo, ya lo hemos hecho, tenemos pendiente en la Corte lo que fue el factor empalme de la aplicación retroactiva de la ley en el año 17, diciembre del 17, tenemos el conocimiento de la Corte también la inconstitucionalidad de los decretos del actual presidente del 2020, pero bueno, el destino un poco de la presentación sabemos cuál va a ser. Va a llegar a este lugar de la Corte en algún tiempo, y los tiempos judiciales acá son vaticanos y los tiempos financieros son inmediatos, ¿no? Claro. Doctor, ¿puede haber responsabilidad penal por parte de Sergio Massa, Matías Tombonili, Gabriel Rubinstein y demás? Fernanda Llaberta. Hay un tema que sí, obviamente lo que titularon es está, aunque no toma las decisiones expresamente, la responsable de lo que pasa, ¿no? Sí. De lo que pasa en la práctica. Lo que estamos también evaluando es esa responsabilidad penal por información privilegiada, por otra parte. Porque fíjese que el decreto aparece hoy y ayer al mediodía se reunía el ministro de Economía
con aquellos que van a comprar los bonos. Claro, sí, Es sí. más, Aquellos que van a los pagar bonos- $25 por cada 100, ¿no? Y en pesos, y en pesos. Efectivamente. Por lo cual, y es más, yo lo veía que por primera vez le veo la cara a muchos banqueros, porque uno en general conoce a los políticos, sindicalistas y demás, pero los banqueros, a veces los nombres, qué sé yo, pero las caras no. Sin embargo, ayer, cuando salían de la reunión, daban todos declaraciones a colegas suyos muy encendidas, muy felices, se los veía, claro. E iban a hacer un negocio fundamental, fenomenal. Fenomenal. Claro, fíjese la actitud, ¿no?, del propio ministro y de sus coláteres. Tal vez debía haber hecho esa reunión no con quienes van a ser beneficiados, sino con los dueños de los fondos, que son los trabajadores jubilados, ¿no? Claro. A ver qué opinaban. Pero bueno, evidentemente este tipo de cosas aclara mucho a qué se dirige la actual política y a quiénes beneficia, ¿no? Bien, yo le hago la última y tiene que ver, ¿no?, porque ya tocamos recién el tema judicial, justamente, bueno, que seguramente todo esto va a llegar a la Corte de Justicia. La Corte de Justicia hace aproximadamente 30 días atrás sacó ya una resolución, lo cual implica que si es de la Corte es la última decisión jurídica que se debe tomar y que le corresponde justamente al sistema previsional como inconstitucional el descuento o el pago del impuesto a las ganancias a los jubilados del sistema ANSES en la República Argentina. Bueno, el único que hay. Muchos me han llamado, desconozco el tema, muchos jubilados que tienen la suerte de ser alcanzados por este impuesto, implica que tienen un sueldo superior a los 400.000 pesos. Si esto es automático o qué hay que hacer, si hay que hacer alguna presentación. Mire, no, la Corte inclusive este fallo que ha trascendido Sí. es ratificatorio de muchos otros fallos que ya sacó la Corte Bien. al respecto. Es más, lo ha hecho trascender la propia Corte, como ya cansada de que le lleguen este tipo de expedientes, porque ya se expidió muy claramente. Dijo concretamente en reiterados fallos que es inconstitucional y que no se le puede descontar. Ahora, ¿qué pasa? Como no hay acción de clase en el Estado, en el país, la Corte sigue fallando casos individuales. Claro. Y dice que no corresponde a partir, así dice el fallo, que el jubilado haya hecho el reclamo. Bien. Por lo cual los que han reclamado judicialmente y demás van a gozar de ese beneficio, y los que no lo han hecho están porque esto también lo había requerido la Corte, exhortó al Congreso Nacional para que Doctor Semino. una ley general degravando, porque aparte la inconstitucionalidad está dada por algo que es obvio. Es una doble imposición. Esa persona pagó el impuesto a las ganancias durante su vida laborativa activa, Claro. Y la jubilación, por definición, es un salario diferido. Es decir, le están cobrando dos veces por lo mismo que Claro. ya tributó. Claro. Pero bueno, ahí están las grandes falencias. El Congreso de la Nación no sabemos bien qué discute porque y cuándo se reúne, Claro. porque estas serían cuestiones, porque inclusive, mire, desde el punto de vista recaudatorio, los que aportan son, a los que se les cuenta son muy poquitos, no llegan 100 y poco mil. Vale decir que no tiene ningún peso en términos de la recaudación, ninguno. Es una maldad hacia aquel que recibe lo que le corresponde, ¿no es cierto? Claro. Es parte, bueno, de la baja institucionalidad que tiene Argentina.
Doctor Semino, le damos las gracias por su tiempo, por su atención, por tener la deferencia de disponer de este tiempo para conversar con los cronistas de la mañana de Radio Alas desde la provincia de San Juan y por supuesto, ¿no? Sabemos que ya es un hombre para nosotros en los distintos programas, fundamentalmente con nuestro director, el periodista Carlos Castro Espinosa, de tenerlo como referente de consulta en los temas previsionales. Muchísimas gracias y que tenga muy buen día, señor Semino. El agradecido soy yo, lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias. Fue el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, charlando con los cronistas de la mañana desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, tocando el tema, analizando el tema de el manotazo que le dan, el zarpazo manotazo, como le quieran llamar, a la caja de los jubilados, al ANSES, al Fondo de Sustentabilidad del mismo. Bueno, no estaba equivocado, ¿se da cuenta? Cuando le decía, lo acaba de ratificar el doctor Semino. De cada plancha de $100, Sí, van a pagar 25. En pesos. Y en pesos. Y en pesos. Es un negoción para los bancos. Para esto Como no que estaba decía equivocado Massa, también. ¿qué es lo que decía Massa cuando iba a la candidato? Como no estaba equivocado también que después de cada moratoria, de cada jodita en el Congreso, viene el zarpazo. Exactamente. ¿Qué es lo que decía Massa del cómo iba a hacer con los jubilados si era presidente? Vamos a ver si lo consigue Tony ahí para terminar con este tema por este momento, porque lo vamos a continuar seguramente analizando. Vamos a ver si tenemos la palabra de algún referente. Años de democracia A ver, ahí está. merecen que los candidatos expliquemos nuestra propuesta. Millones de jubilados se merecen por respeto que también se las expliquemos. Scioli no dice lo que va a hacer, porque tiene miedo que Cristina y la Cámpora lo reten. Macri repite cambio, cambio, pero no habla de los jubilados. Yo tengo una propuesta concreta, la devolución del 82% móvil, el pago de los juicios históricos de reclamo. Ellos se lo merecen. Massa, presidente. Sergio Massa, precandidato a Escucharon, presidente de la ¿no? República. Este era lo que decía el presidente o el candidato a presidente allá en el 2019. No hace mucho, no hace mucho. En el 2019 justamente decía el pago del 82%, el pago inmediato de los juicios de las personas que habían hecho estas presentaciones y que nos acaba de decir Semino de que lamentablemente hay 40.000 sentencias que no se cumplen. Esto es lo que decía y pensaba un mentiroso de la política argentina que se llama Sergio Massa y que hoy se dice ser el superministro de Economía en la República Argentina.